No sé cómo todo acabó así. Ojalá, todo esto fuera un sueño, pero a pesar de todo no lo creo. Todos mis amigos están muertos y todo por culpa de la modernización en Sodor. Quisiera que esto nunca pasara. Ahora estoy aquí parado sin moverme y sin hacer nada. Hola, soy Tomás. Si te preguntaras qué estoy haciendo en un museo ferroviario, bueno, te lo contaré todo antes de que los guardias abran el museo. Todo había empezado como un día normal. Yo estaba como siempre en mi ramal llevando pasajeros hasta las estaciones. Era un día muy hermoso, los niños jugaban y los pájaros cantaban. Yo pasaba por las estaciones saludando a mis amigos hasta que había llegado a la estación Natford. Me había encontrado a Percy que estaba hablando con Edward. Yo me les acerco y empezamos a hablar. Yo les conté cómo estuvo mi día. Ellos también me habían hablado lo que habían hecho. Nosotros vimos que el inspector gordo había llegado a la estación, pero él se veía diferente. Pues bueno, desde que había terminado mi aventura por todo el mundo ya habían pasado 10 años, y Sir Topanat tenía canas en su pelo, tenía un bastón para poder caminar, su voz se sentía ronca. Pues bueno, nuestro controlador estaba un poco viejo, pues yo no lo culpo, él estuvo dirigiendo este ferrocarril desde que su padre lo había dejado a cargo a su responsabilidad. Él nos dijo hola, ¿cómo están? Nosotros le habíamos respondido con un buenos días, señor. Sir Topanat había sonreído, nosotros también le habíamos sonreído, pero nosotros sentíamos pena por él. Después de un incómodo silencio nos había dado un trabajo para nosotros tres, que era mover vagones en las vías de carga y preparar los trenes de este día. Nosotros aceptamos y nos fuimos a trabajar. A mí no me gusta mover vagones, pero bueno, nosotros tenemos que hacer con lo que se nos ordena. Había pasado una hora, ya habíamos terminado de mover los vagones. Y vimos que ya todo estaba terminado, los trenes podrían salir de la estación sin ningún problema. Percy había dicho, ¿acaso Sir Topanat dejara de dirigir el ferrocarril? Yo no sabía cómo responder su pregunta. Pero Edward dijo, sí Percy, cuando una persona llega a cierta edad, sabemos que ya no puede seguir trabajando, pero sabemos que Sir Topanat dirigió este ferrocarril mucho tiempo, pero en cualquier momento ya será la hora de que deje de dirigir este ferrocarril, pero sabemos que Sir Topanat fue un gran controlador para nosotros. Esas palabras que dijo Edward me pusieron triste. Él tenía razón, Sir Topanat en cualquier momento podría retirarse. Percy también se había puesto triste, y bueno, yo no lo culpo, él quería mucho a Sir Topanat, él es uno de los mejores amigos y jefe que podía tener. Ya era la hora de que nos vayamos. Vimos como las demás locomotoras se llevaron los vagones y entonces decidimos volver a Natford. Cuando habíamos llegado vimos a Sir Topanat hablando con uno de sus ayudantes y le estaban diciendo que era la hora de tomar su medicina. Él se negó, pero al final se la terminó tomando. Yo sabía que Sir Topanat no estaba bien, pero a pesar de todo hacía lo posible para poder seguir caminando. Ya era de noche y Percy y yo teníamos que entregar el correo. Habíamos llegado a la estación y habíamos empezado a trabajar, cada quien tomó camino diferente. Yo había entregado el correo en todas las estaciones, solamente me faltaba dejar un paquete en Ellsworth. Había dejado el paquete y regresé a Natford y noté que Percy todavía no había llegado, entonces decidí esperarlo. Había pasado un tiempo y Percy no había llegado, entonces había escuchado a alguien decir mi nombre y era Lady Ad. Yo la saludé y noté que también estaba en el mismo estado de Sir Topanat, también tenía canas en la cabeza, pero veo que se movía bien. Yo le había preguntado qué quería, ella me dijo que quería decirme algo ya que yo era una de las locomotoras más importantes de Sir Topanat. Me dijo que Topan no se sentía bien, me dijo que tenía una enfermedad, que en cualquier momento podría terminar con su vida y no había cura. Yo sabía que en cualquier momento se podría ir. Yo empecé a soltar lágrimas de tristeza. No puedo creer Sir Topanat dejara este mundo, no puede ser, decía llorando. Lady Ad me calmó y me dijo que no se lo dijera a las demás locomotoras, en especial a Percy, y que esto quede entre nosotros dos. Ella había abandonado la estación y me había quedado solo.
Luego de unos minutos había llegado Percy. Él notó que yo estaba triste. Él me dijo: Tomás, ¿está bien? Yo había reaccionado y le dije: estaba todo bien. Yo le dije: ya vámonos a casa, y entonces nos fuimos de Knapford. Cuando habíamos llegado vimos que nuestros amigos estaban durmiendo, entonces nosotros dos nos metimos en nuestros lugares del cobertizo. Percy se había dormido rápidamente, pero yo me había quedado despierto, no podía dormir por lo que me dijo Lady At. Había mirado en el cielo y vi las estrellas, y me habían entrado unos recuerdos que tuve con Sir Topham. Sé que a veces era muy malo, pero nunca dejamos quererlo. Mis ojos se estaban cerrando y entonces me quedé profundamente dormido. A la mañana siguiente me había despertado y noté que era el único que quedó en el cobertizo, y entonces mi maquinista y fogonero encendieron mi fuego y comenzamos el día. Yo estaba en los patios acomodando furgones, pero no me sentía con ganas de trabajar, y entonces me fui a una vía muerta a descansar un rato. Luego había escuchado que Edward que se había puesto al lado mío y me dijo: Tomás, ¿te sientes bien? Yo le quería decir que todo estaba mal, pero le dije que sí, pero Edward me dijo: vamos Tomás, yo sé que nada está bien contigo, puedes decirme lo que quieras. Yo sabía que no podía mantener oculto este secreto y entonces le conté todo. Edward se había puesto triste, pero dijo que ya lo suponía. Él había notado estos últimos días que Sir Topham no se sentía nada bien, y luego noté que Edward empezó a llorar, pero después de un rato se calmó. Edward había dicho que si alguien más lo sabía, yo le dije que él era el único que lo sabía. Edward dijo que había que contárselo a los demás, pero yo le dije que no, ya que Lady At me dijo que no se lo diga a nadie. Edward me dijo enojado: Tomás, los demás lo tienen que saber a pesar de que sea demasiado triste, para ellos lo tienen que saber. Yo sabía que Edward tenía razón, y entonces decidimos hacer una reunión en una vía muerta con las demás locomotoras. Habían pasado las horas y todos nos habíamos reunidos en una vía muerta a hablar. Gordon había dicho para que me dijeron que venga. ¿Acaso no saben que tengo que tirar del expreso? Edward dijo: cálmate, habrá tiempo para eso después. Si se preguntaran por qué Tomás y yo convocamos una reunión aquí, pues bueno, tal vez esto les parezca triste, pero iré al grano. Tomás había hablado con Lady At y había dicho que Sir Topham tiene una extraña enfermedad que no saben qué es y que no hay cura. Además dijo que cualquier momento o día Sir Topham dejara este mundo. Todas las locomotoras se habían puesto tristes, en especial Percy, que no lo podía creerlo. Vimos que había empezado a llorar, nosotros lo habíamos calmado, pero los demás también estaban tristes. Henry había dicho que él ya lo suponía porque también lo había visto mal estos días. A pesar de que Gordon sea una locomotora muy orgullosa, él también se sentía muy triste al escuchar que Sir Topham morirá. Cada quien se fue a hacer su trabajo, pero yo me había quedado solo. Yo estaba tan triste que ni siquiera podía irme de este lugar, pero después de un tiempo me fui. El día había pasado rápido y todos habíamos vuelto a los cobertizos, pero recordé que tenía que entregar el corre, pero veo que lo tendría que hacer solo, ya que escuché que Percy estaba tan triste que no quería salir a trabajar, pero bueno, yo no lo culpo y sé que está triste, así que me fui solo a trabajar. Pensé que trabajando dejaría de estar triste, pero creo que no funcionó, sigo igual que ayer. Había terminado de trabajar y me dispuse a ir a Knapford. Vi que la estaba oscura, pero pude ver una silueta y noté que era Sir Topham. Yo me acerqué a él y le pregunté: señor, ¿qué hace aquí, fuera a estas horas de la noche? Él me respondió diciendo que tenía ganas de ver el cielo. Yo le pregunté si no le molesta que lo acompañe y me dijo que no, y entonces estuvimos mirando el cielo. Las estrellas eran hermosas y la luna era enorme. Yo tenía ganas de preguntarle que si era verdad lo que nos dijo Sir Topham, pero yo no quería hacerlo sentir mal, pero yo tenía de hablar con él porque tal vez esta sería la última vez que podemos estar juntos. Yo le había dicho: señor, lamento que tenga que escuchar esto, pero es verdad que usted tiene una enfermedad incurable y que no hay cura. Él se había dado la vuelta, vi que tenía los ojos llorosos.
Y me había dicho que si él no sabía cuánto tiempo le quedaba pero quería pasar sus últimos momentos con nosotros. Yo le había dicho que haremos algo especial para él, Sir Topanat, que no hacía falta, pero yo seguí insistiendo que mañana sería un gran día para él, y entonces me fui de la estación, y cuando llegué a los cobertizos todos estaban durmiendo, pero yo no quería esperar y entonces soné mi silbato con fuerza y se había despertado todos. James había dicho enojado: ¿cuál es tu problema, Thomas? ¿Por qué nos despertaste a todos? Yo les había explicado haríamos una sorpresa para Sir Topanat. Yo les dije que le haríamos un último viaje por todo Sodor en su vagón especial. Todos estaban de acuerdo con mi plan. Pero ya era de noche y nos fuimos a dormir. Nos habíamos levantado temprano, como a las 7 de la mañana. Edward había traído el vagón especial y todos nos reunimos en la estación Knapford, y todos nos habíamos puesto de acuerdo de que Edward jalaría el vagón. Cuando vimos que Sir Topanat había llegado a la estación, todos nosotros los habíamos recibido, sonando nuestros silbatos que se había escuchado en toda la isla. Emilia había dicho: vamos señor, hagamos un último recorrido en Sodor, usted se merece. Sir Topanat, con lágrimas en los ojos, se subió al vagón y nos dijo a todos gracias. El guarda sonó su silbato y entre todos nosotros salimos de la estación. Cuando estábamos en las vías, Sir Topanat le gustaba el viaje, él disfrutaba la vista, muchas personas lo saludaban al pasar. Viendo su expresión decía que ojalá que este viaje nunca se termine. Habíamos llegado a Vickerstown y era la última estación del ramal, y entonces haríamos el viaje de regreso a casa, y yo sabía que este sería el último recorrido de Sir Topanat por la isla de Sodor, y entonces nos pusimos en marcha. El viaje sería largo, pero yo quería que esto termine, y yo sabía que no era el único. Todos mis amigos querían que este viaje durara para siempre, pero las cosas no son así, todo tiene un comienzo y un fin. Estábamos a unas últimas estaciones para llegar a Knapford. Yo no quería que esto termine. Ya estábamos a la última estación y cuando ya la pasamos estábamos cerca de Knapford, ya no faltaba mucho para que lleguemos. Este ya era el final del viaje. Sir Topanat se había bajado del vagón. Él había dicho que gracias, darme mi último recorrido en la isla de Sodor. Este será el regalo que siempre recordaré con todo mi corazón, y a ustedes jamás los voy a olvidar. Siempre fueron unas locomotoras realmente útiles y especiales para mí. Espero que sigan trabajando y que cumplan con lo que se les ordena. Espero que nunca se olviden de mí. Sir Topanat se había marchado de la estación. Nosotros nos habíamos puesto tristes, pero sabíamos que todavía le quedaban algunos días, y entonces decidimos pasar los últimos momentos con él. Los días habían pasado, nosotros estuvimos pasando mucho tiempo con Sir Topanat, hablamos mucho con él y también sus nietos venían a visitarnos. Yo quería que estos momentos duren para toda la vida, pero las cosas no son así como yo dije, todo tiene un comienzo y tiene su fin. Pasaron más días y de un abrir y cerrar de ojos, Sir Topanat había dejado este mundo. Las cosas ya no eran como antes, el ferrocarril se había detenido por completo. El funeral sería en la estación de Knapford. Todos los familiares de Sir Topanat habían venido. Yo podía notar que estaban tristes también. Se habían llevado el cuerpo al ataúd al cementerio. Nosotros no podíamos ir porque el cementerio estaba en la carretera, pero por lo menos nos pudimos despedir de nuestro inspector. Cuando el funeral había finalizado, el trabajo en Sodor se había detenido ya que no había nadie que no dijera qué hacer. Los ayudantes de Sir Topanat se habían marchado de Sodor y se fueron a trabajar a Londres para ser ayudantes del inspector de King Cross. Después Lady Ed se había marchado y esa fue la última vez que la vimos. Como no había nadie quien manejara el ferrocarril, nos obligaron a ir a los cobertizos, pero además de estar con las puertas abiertas nos habían encerrado por completo. Yo no entendía por qué estaban haciendo esto, pero teníamos que obedecer. Estuvimos encerrados por 2 semanas. Lo único que podíamos hacer era hablar entre nosotros, contar historias o también nos dormíamos de día.
Yo no paraba a contar los minutos para que los días terminen y podamos salir de aquí. Lo único que podíamos escuchar era la lluvia que golpeaba el techo del cobertizo. Pasamos mucho tiempo encerrados que después de un día había abierto las puertas de los cobertizos, y era el jefe de estación Natford. Nos había dicho lamento haberlos encerrado a todos por 2 semanas, esto porque después de que Sirto Panat había muerto, decidieron contratar a otro controlador. Todos menos yo nos habíamos puesto contentos ya que por fin podríamos salir del cobertizo y empezar a trabajar. Todos habíamos ido a la estación y encontramos a una persona que tenía el mismo traje que Sirto Panat, pero yo noté que tenía un aspecto diferente. Vi que tenía muchos anillos de oro en sus dedos y veo que la ropa que tenía puesta parecía que era muy cara. Él nos había saludado a todos y se había presentado. El inspector no había dicho su nombre, pero a mí no me importó, por lo menos me alegra que tengamos un nuevo controlador en la isla. Había pasado un par de días y todo era normal, cada quien seguía haciendo su trabajo, pero yo notaba cuando yo pasaba por la estación Natford Bay que él nos vigilaba por la ventana de su oficina. Eso me hizo sentir incómodo porque es raro que alguien te esté vigilando y mientras que uno no se dé cuenta. Habían pasado 3 semanas y todo ya no era como antes. El inspector era muy grosero con nosotros, nos decía que somos un montón de inútiles. Yo no entendía por qué nos hablaba así, además solía darnos trabajos muy pesados, en especial a Percy. Un día le pidió que lleve un tren de vías hacia el otro extremo de la isla. Yo sabía que era un trabajo muy difícil para Percy, pero a veces cuando no teníamos nada que hacer solíamos ayudarlo cuando no teníamos nada que hacer. Un día Henry nos había contado que el inspector le había prohibido a Henry que ya no use su carbón especial ya que costaba mucho dinero y él no estaría gastando mucho en algo tan tonto, y le había dicho que use carbón normal. La verdad nunca pensé que el inspector dijera eso cuando Sirto Panat estuvo dirigiendo este ferrocarril por muchos años. A él no le importó gastar su dinero para que Henry pudiera hacer su trabajo en paz. Había pasado 5 días y todavía las cosas empeoraban. Me había dado cuenta que Toby ya no trabajaría con nosotros ya que el inspector había dicho que un museo le había ofrecido un montón de dinero a cambio de Toby. Nosotros nos habíamos puesto tristes, le habíamos pedido que no lo haga, pero de todas maneras lo hizo. Toby se había ido de aquí para siempre. No nos dijeron en qué parte de Londres se lo llevaron, pero sé que jamás lo volveremos a ver. Nosotros habíamos hecho lo posible para ser útiles y no cometer ningún error porque nadie quería abandonar Sodor. Pasaron 4 días y me enteré de algo que me dejaría sin palabras. El señor Percival había dejado de dirigir el ferrocarril de vías estrechas. La verdad, nunca nos dijeron por qué dejó el ferrocarril. Estos días me di cuenta que había muchos pasajeros en el ferrocarril entre Gordon, Joe, James y Henry. Tuvimos que trabajar mucho ya que sabíamos que personas del continente vendrían a visitar la isla. No tuvimos descanso y ni siquiera para tomar Adus y cargar carbón, pero gracias a Dios que nos duró todo el día. Nos fuimos a los cobertizos, estábamos muy cansados, fue un día muy duro, pero ahora podríamos descansar en paz. Pero no fue así ya que el inspector nos dijo que teníamos que seguir trabajando en los muelles de Brendan. Había mucho que hacer. Yo estaba tan cansado para discutir, entonces entre Gordon, Joe, Henry y Edward nos fuimos a los muelles. Habíamos llegado y había demasiadas cajas. Yo sé que no terminaríamos a tiempo, pero al final decidimos empezar con el trabajo. Cuando habíamos terminado estábamos muy cansados, que ni podíamos movernos, pero gracias a Gordon, que no estaba cansado, nos llevó al cobertizo. Habíamos llegado y cada quien se fue a su lugar para dormir. Yo había cerrado mis ojos, habíamos trabajado mucho y ahora podíamos descansar. Yo estaba durmiendo tranquilo, pero empecé a tener un sueño muy raro. Había unas locomotoras que eran muy raras. Yo vi de cerca y noté que eran pura chatarra. Me había asustado mucho. Esto no solía pasarme, pero yo noté que las locomotoras intentaron decirme algo. Una locomotora que tenía el logo del escocés volador me había dicho que tuviera cuidado y que no confiara
confiamos en el inspector ya que gracias a él muchos de mis amigos murieron por culpa de él. Ten mucho cuidado. Dile esto a tus amigos, váyanse de aquí o sufrirán el mismo destino que yo y mis amigos. La isla de Sodor ya no será un buen lugar, sino un lugar donde las locomotoras pasarán un gran infierno, el resto de sus vidas. La locomotora había desaparecido, yo me había despertado, ya era de día, todos mis amigos también estaba despierto, yo estaba por hablar pero había llegado el inspector, él nos había dicho espero que durmieran bien pero hoy será un día muy ocupado y no quiero ver a nadie y podrán irse. Así fue, nos dio nuestras tareas y todos se fueron menos yo que me quedé en los cobertizos. Yo estaba pensando, y esa locomotora que me dijo en mis sueños es verdad, necesitaba pruebas, y entonces salí de los cobertizos y me fui a las vías de carga. Estaba maniobrando vagones de carga pero había escuchado la voz del inspector, entonces con cuidado me fui a ese lugar, me quedé en un cobertizo y detrás de la pared se podía escuchar todo lo que decía. Lo que había escuchado me dejó sin palabras, decía que este ferrocarril muy pronto sería remodelado pero primero tendría que eliminar a los problemas, se refería a nosotros. También había dicho que compraría nuevas locomotoras, yo pensé que compraría locomotoras diésels, pero en Sodor ya había suficientes diésels, pero creo que son de los nuevos modelos que apenas salieron del taller. Lo último que fue que por ahora no lo hará ya que necesita lo necesario para empezar con su plan. Dijo que necesitaba dinero para poder comprar las nuevas locomotoras, y con el dinero que le habían dado por vender a Toby compraría a los primeros 3 diésels. Yo estaba muy nervioso, salí del cobertizo y me había ido a Natford, yo estaba muy asustado. Entonces nos van a reemplazar a todos, esto no puede ser, tendré que decirles a los demás.